Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, y seguimos con más iLíderes Podcast, trayéndole los iLíderes de nuestro ecosistema, aquellos que fueron los protagonistas. Y en este caso puedo decir que fuiste más que un protagonista, pues esta es una de las piedras fundacionales de esta evolución. Carlitos, sabes que te tengo mucho aprecio. No sé si viste Vikingos, la serie Vikingos. Sí, un cachito. Bueno, viste que, no sé si, cuando uno tenía, los vikingos tenían una tradición que era, vos podías ser guerrero y dentro de los guerreros vos podías elegir quiénes iban a la línea de escudos con vos. Vos serías una de las personas que yo, dentro de los vikingos, de los vikingos de este ecosistema, te pondría, porque hemos estado en muchas líneas de escudos. Y si uno finge demencia, ¿no? Y va al frente todo el tiempo, exacto, ¿no? Ahí va. Pero uno es matar o morir. Elige con quiénes pelear las peleas, ¿no? Sí. Pero antes de empezar, Carlitos, ¿te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años allá en el 99? Porque vos sos de los que empezó esta ola, ¿no? Y en el 94. Hoy, hace 30 años. Ya vamos a llegar ahí. Primero me tenés que decir si te imaginabas 25 años. Porque yo te voy a preguntar ahora después cómo empezó el Carlitos Digital. A ver, no sé si me imagino 25 años. Lo que sí es que tiene toda la coherencia del mundo. Okay. Porque siempre pensé en el largo plazo. Puede ser 25, 30, no importa cuántos sean, pero siempre pensé desde el presente hacer las cosas bien para estar bien en el futuro. Okay. Creo que construimos el futuro. Sí, fuimos a la parte fundacional. En eso sí somos vikingos. En eso sí somos vikingos. Hicimos camino y los demás siguieron ese camino. ¿Y cómo empezó el Carlitos, el Carlos digital? En el caso mío fue con un Spectrum 32K. ¿Cuál fue tu primer contacto con lo digital? Después empezamos como piloto. Lo primero fue, tengo carreras muy técnicas. Yo soy técnico mecánico electricista de un colegio salesiano, el León 13. Eso uno se entera en estas entrevistas, ¿no? Y después fui a la primera promoción, estudié Ingeniería de Sistemas en la UTN. Pasaste por las manos de Carlos Tomasino. De Alberto Walde, de Carlos Tomasino, de un montón de amigos. O sea, yo puedo decir, soy amigo del matrícula número 1 de mi carrera. Imagínate un médico, o sea, tenía que conocer a los galenos. Pero... Y va más de ¿cuántas promociones? 40 promociones, 30 y pico de promociones, ¿no? Sí, pero déjame que te diga esto. Mi primer contacto que me preguntás fue en quinto año del secundario. Sí. Porque nosotros teníamos materias optativas y hubo una que fue COBOL. Bueno, sí, programación. El papá de un compañero tenía un centro de cómputos en la calle Tucumán y fuimos a aprender COBOL. Línea de tiempo. ¿A qué año? 82. 82. Y después me tocó, en el 83 terminó el colegio, el 84 me tocó hacer el servicio militar, estaba re caliente. Y gracias a eso... ¿Qué te tocó? Me tocó ¿Marina, ejército? Ejército en el colegio militar. Bien, lo tuyo. Y hacía teatro. Okay. Entonces los fines de semana tenía permiso para ir a hacer teatro. Qué suerte. Pero me conectó eso y gracias a eso, que tuve que hacer la colimba, en el 85 vino la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y dije, no, esto es lo mío. Estudiaba teatro y tecnología. Vos viste que todos los visionarios, yo digo, los locos visionarios, yo digo que el visionario es el loco que le sale las cosas bien, tiene esa beta media artística. Es que cuando te dicen el ingeniero es cuadrado, no es cierto. Hay ingenieros cuadrados, pero no es cierto. Entonces, están los binarios booleanos y después está el que se integra, el que tiene la inteligencia emocional. Yo creo que tenía los dos hemisferios no súper desarrollados. Me costó, o sea, remaba con los dos hemisferios, remaba en dulce de leche, pero me gustaba todo. Bueno, ¿y cómo vino el Carlitos digital? Bueno, el Carlitos piloto digital. Es que empieza ahí. Yo cuando me meto en la carrera, siempre fui muy entusiasta. Cuando estaba en segundo año, en tercer año, me gané una beca que era para alumnos de sexto. Okay. La gané por walkover, no se había presentado a nadie. Y ahí me voy a estudiar a Unisys. Okay. Y todos los que estaban inscritos... Palabras mayores en ese momento. Claro, pero aparte era el gerente, me acuerdo, el gerente de sistema de LDESMA, de SEGVA, de Viecar, que es lo que yo quería hacer. Y tenía profes que eran increíbles, que eran consultores en Andersen Consulting, Arthur Andersen, en Pricewaterhouse. Yo quería ir por ahí. Era el sueño del pibe, ¿no? Y un día, yo apliqué a más consultores, digamos, a Price,
y el psicólogo de Más Consultor me dijo, no, flaco, vos no durás 6 meses en una empresa como esta, me mató. Bueno, eso fue tremendo para mí. Pero, al mismo tiempo que yo estaba con esa beca que me habían dado, Carlos Tomasino me llama, porque sabe que era culo inquieto, y me presenta con Pablo Manchino, fallecido, que iba a hacer una revista llamada Manejo de la Información, que tenía un sponsor que era Samir, la Asociación Argentina de Microfilmación y Reproducción. Y quería hablar de informática. Entonces, claro, como yo escribía, tenía mi banda rock, escribía canciones, dejé de escribir canciones para refritar gacetillas. Y empecé... ¿Ahí empezó Mazalán? Ahí empecé, esto te estoy hablando del año 87. Sí. Mientras yo estudiaba Ingeniería de Sistemas y trabajaba en el primer equipo del Banco Alas, que desarrollamos la primera red de cajeros automáticos en Argentina. Programamos en Assembler 6. Todo eso junto. Entonces, claro, yo empiezo a aprender periodismo haciendo. Sí. ¿Está bien? Estaba Compu Magazine, Mundo Informático, Comletter de Prince Cook, Computer World de Rubén Argento. Hablamos de prehistoria. Sí, Entonces, estoy acordándome. Bueno, y Carlos Tomasino me dice un día, quiero que me ayudes en la facultad. ¿Cómo se llamaban las de...? Sí, acordándome, había una que tenía muchas revistas juntas. ¿No era MP Ediciones? No. Claro, MP Ediciones, Compu Magazine, MP Ediciones. No, quería acordarme quién era el editorial. Era José Levi y Miguel Iglesias, exacto, que José Levi hace cine, manager de María Becerra, No, por influencer. Para que vean dónde vienen los orígenes. Todo hubo una gran transformación, pero digo, esta pregunta, mi conexión fue en el colegio, pasa a la UTN, en la Regional Buenos Aires, donde, como te digo, me gané la beca, y como vino Tomasino un día, me presentó con Pablo Manchino para hacer una revista, un día me dicen, toma, y me dan un módem de 640 audios. Sí, creo que sí. Y un disquete de 5 1/4. El módem era así, el disquete así. Ese disquete era un emulador de UCP, de Unix, que habían hecho los chicos de Exactas, entre ellos Julián Dunayevich, que habían hecho un emulador de Unix. Entonces yo tenía una PC XT en casa. Entonces me nombraron... tener un XT era como en el casa, Rolls Royce de... En casa. Sí, en Rolls Royce. Entonces me nombraron el postmaster, el administrador de internet de la Regional Buenos Aires, la UTN. Entonces yo me conectaba por FTP, Go, Servicios, que eran de OS. Mi primer compu fue una Commodore 128, no empecé con la Spectrum, pero yo empecé, ya era más cheto. Yo quemé la Commodore 64 que me regaló mi padre. Pero la máquina esta, bueno... en casa con era el linda, la 128 era linda. Era linda. La Commodore 64 no. Y yo me conectaba Marroncita, por Cancillería a internet. En la época de ARPANET. Y un día viene la época de las BBS y yo me conectaba, pero me conectaba por la Red Académica Nacional, por la RAN. Éramos las universidades, entonces yo era el administrador de internet de la regional. No, RAN. Era la Red Académica Nacional. Después estaba la RECIT, que estaba en la época de Matera. Alicia Bañuelos era la directora de todo ese proyecto. Entonces fue muy germinal el tema. Y mucho. Bueno, ¿y cómo llegó el Carlos piloto? Pero voy ahí. Pero déjame ir ahí. Sí. Yo imprimía en una Citizen 180D los mails en casa, me iba al 6º piso de Medrano y Córdoba y pinchaba en un corcho los mails y mi compañero leía los mails ahí. Entonces te estoy hablando de... Empecé con un medio. La cartelera. Era administrador de internet. Claro, pinchaba los mails en una cartelera. ¿Está bien? O sea, todo ese corcho y cartelera. Todo ese merengue. Yo estudiaba teatro. Todo ese merengue me hacía culo inquieto. Entonces, yo estaba en la revista, trabajaba. Después fui gerente general de Genexus Argentina. Entonces, claro, me conectaba. Nexus? Estaba, ¿cómo se llama el de Uruguay? Era en la época, Leo Gangonda, Nicolás Jodal. Nicolás Jodal. Claro, eran unos cracks. Sí. Te estoy hablando de esa época. Entonces, yo era muy inquieto y me relacionaba con... Pero no sabía, o sea... Yo iba a las empresas, a Texas Instruments, a Unisys, a HP, a IBM, participé de la inauguración, del estreno de inauguración, la fundación del Foro Unix con Carlos Tomasino y de CASE. O sea, soy miembro fundador de CASE. Pero todo esto, de culo inquieto, de estar en el ecosistema. Entonces yo iba a las empresas y decía, escúchame, si das un curso, ¿me das 1 o 2 becas para un compañero? Y después mis compañeros empezaron a trabajar en esas empresas. O sea, empecé a hacer relaciones públicas sin saberlo, sin querer queriendo. Entonces, empecé a hacer ese trabajo. ¿Cuándo definís que tu escudería karting? Bueno, el 7 de enero de 1994. ¿Por qué? Porque yo venía a hacer manejo de la información, había dejado
estaba trabajando con Genexus, renuncié, no me sentía en resonancia con lo que yo quería hacer, y Xerox, que claro, venía a los eventos que yo hacía en la UTN con Tomasino, que nos conocíamos de los foros y demás, necesitaban a alguien que les escribiera las gacetillas. Ahí empezó. Entonces me llaman, como no tenían para contratar ellos, me contratan Jan Rubicam. Entonces me contratan freelance. Ese año solito, sin celular, porque en octubre de ese año, una charla con Jorge Simonowski de Xerox. Che, ¿te parece que me compre un celular? No, claro que era una época... Era la época, estoy pensando si estaba Movicom en ese momento. Estaba el ladrillo, pero yo el mío creo que fue los primeros, eran unos Nokias. Sí. Bueno, ese año solito, Motorola, eran los... solito, vivía en San Miguel, tuve 15 clientes en todo el año, 7 en forma concurrente, pero fue Startel, a ver, primero fue Xerox, después fue SCO, Santa Cruz Operation, después fue BTC, Startel, IBM, después lanzamos, bueno, CIT, Comunicaciones y Telemática, creamos Comín, que habían comprado Consultora de Comunicaciones, que después terminó siendo Telecom Soluciones. Lanzamos lanzamos Starnet, que fue Internet con Startel. Sí. Y después estuve en la mesa donde le pusimos Arnet. O sea, son muchos años. Entonces, fue fluyendo. Bueno, vos sabés que vengo paseando con estos cascos por todo el mundo, ya tiene kilometraje. Este es el original de Ayrton Senna del 94. Oficialmente te nombro el Ayrton Senna del Digital Commerce en comunicación. Por Dios. Mirá, ahí, dame que te... Ahí va. Vamos a hacerlo en vivo. Ahí va. Ahora ponelo ahí. Ahí estamos. Ahí vamos a hacer así. Qué tule, que se ve ahí. En vivo. Quédate ahí. Y ponemos cada uno con este... Esto para que vean que estamos, viste, hacemos multitasking. Pero podríamos ser los, ¿cómo se llaman? Los que cantan con los cascos, me olvidé. No. Ay, ya va a venir. Es la indexación. Quédate lo que va a venir, que dejarlo ahí, que lo dejamos como parte ahora sería el Colapinto. Sí, es el Ayrton de este momento. No, sí, Ayrton es Ayrton, ¿no? Ayrton, sabes que es más ídolo que Pelé en Brasil y tiene toda una historia. Pero en esta analogía de los Ayrton, esto es un homenaje, un tributo, sabes que acá, en este libro que te voy a ahora dedicar, que es una colección, nació como 25 capítulos, se transformó en 25 libros, estamos contando con los protagonistas como vos, con estos Ayrton Senna del Digital Commerce, cómo llegamos a este ecosistema, cómo llegamos a esta construcción de una industria que se transformó en ecosistema y que impacta en todas las industrias, y tenés que, y más específicamente en lo que es comunicación, si querés, me tenés que decir cuáles son los 3 momentum que son bisagras para vos en estos 25 años, que vos dijiste, esto es un cambio, dejando la pandemia, ¿no? Que fue un cambio de era para lo que fue comunicación. ¿Cuándo empezó que vos dijiste todo lo que es comunicación, relaciones públicas? Yo estuve en esos momentos. ¿Cuál fue el momentum? A ver, vamos a tratar de ensayar los 3 momentos, pero claramente uno es el mundo de las telecomunicaciones. Pero cuando dejó el teléfono fijo, dejó de ser teléfono fijo, no, cuando digo fueron los celulares. En el momento de las telecomunicaciones yo digo el protocolo IP. El protocolo IP. Cuando sale de la Guerra Fría, sale de las universidades y Al Gore dice Internet para todo el mundo, ese es un Big Bang. Por eso sería pre-99. Eso es 96 en Argentina, 95 ya venía la red académica, pero digo, ¿por qué es Big Bang? ¿Por qué? Yo trabajé en esa época para Oracle, que tenía unas cosas tremendas, carísimas, no sé, lo que eran los media servers, carísimos. Con el protocolo IP se hizo cercano a la gente. Entonces, fue como el abrir, que es como hoy ahora con el tema de inteligencia artificial, que salga OpenAI que le llegue a la gente. GPT, que lo masificó. Que le llegue a la gente. Entonces, el protocolo IP fue Big Bang. Me acuerdo que yo empecé a trabajar en el 94, te dije el 7 de enero, en febrero me encuentro con Daniel Amato en SCO y me dice, Carlitos, ¿sabés que Mosaic, las interfaces, no eran gráficas de Internet? Era DOS, era texto. Va a tener interfaz gráfica Internet. Y la gente de Pizza Hut dice que algún día va a vender pizza por Internet. Eso fue en febrero del año 94. Ese momentum fue para mí, ¡wow! Después vino otro alrededor del 2010. Cuando salen las redes sociales, las primeras redes. ¿Por qué?
Porque en ese momento que yo estoy diciendo el protocolo IP, venían las redes, venía Lotus, Notes y demás. La web 1.0 pasa a ser la 2.0. Las compañías se conectaban, o sea, las compañías se conectaban. Sí. ¿Está bien? Sí. Pero en el 2010, con las redes, la gente empieza a conectarse. Y la tasa ahí, si querés, porque nosotros decimos en Génesis de un futuro digital, que les recuerdo a todos que pueden ingresar en Génesis.futuro.digital, Génesis.futuro.digital, tiene inteligencia artificial, tiene todas las dimensiones para poder navegar estos 25 libros a nivel analógico, digital, ver todas estas entrevistas a los líderes, y tienen una inteligencia artificial que se llama Delphi, como viste, para seguir con el concepto del código Delphi, bien, que les permite navegar y decir, bueno, ¿qué estuvo contando Carlitos en su entrevista? Se lo preguntan a Delphi y les va a resumir. Y aparte de verla, poder ir a los registros, ¿no? Pero acá lo importante que decimos que es que todos estos movimientos no es que eran movimientos aislados, movimientos en paralelo, porque en 2007 salió el tema de, si queremos, el boom de mobile, empezó el boom del mobile, y ahí es cuando la ubicuidad del mobile, le pusiste las redes sociales y las aplicaciones, porque te acuerdas de MySpace, te acuerdas de Second Life, totalmente. te acuerdas de Sónico, ¿no? De Orkut. El tema es que los primigenios, ¿no? Antes de Facebook. El IP y esta evolución, y la evolución de los data centers, porque no nos olvidemos que vos contratabas un servidor, contratabas client server. Hosting, housing, farming. Claro, entonces hoy todo eso cambió porque todos esos servicios están a un clic de distancia. Bueno, pero decís, las redes sociales hicieron un cambio porque ahí las personas empezaron a generar contenidos, el prosumidor, ¿no? Mira, la verdad, si vos me dejás ir un poco a la teoría, yo digo que, primero, estamos en la sociedad del conocimiento. Que lo que pasa en la sociedad del conocimiento es que estoy conectado o no estoy conectado. Es la brecha digital. Una vez que estoy conectado, ¿qué hago? Si le saco ventaja o no, si me educo mejor, si enseño mejor, si el entretenimiento es mejor, si el comercio es mejor. Vamos por la era del acceso al conocimiento. Claro, y son brechas de acceso. ¿Te acordás cuando vos hacías los estudios de... ¿Cómo le llamabas el que habías hecho con Visa? Que por favor volví a hacerlos. Que en realidad nos mostraban cómo... el ranking de los países, cómo aprovechaban esa... index. Ese index, que hay otro nombre que hacía la UIT, pero tiene que ver con el era el comparativo, el index lo que hacía era el comparativo de los países cómo estaban y tomabas distintos indicadores y te ponían daban un coeficiente en un algoritmo de decirte, bueno, este es tu ranking. Claro, entonces, cuán bien uso la tecnología. Entonces, la tecnología que o sea, ahora que estamos conectados y que hacemos las cosas, ¿qué nos cambió? La forma en la que nos comunicamos, en la que hacemos negocios, en la que se gestionan los países y el equilibrio internacional, entonces, cómo nos comunicamos. Yo siempre cuento que en casa no teníamos teléfono, mi abuela vivía en Rosario y cuando mi vieja conseguía que la operadora le comunicara por el teléfono de la vecina con mi abuela, me gritaba, cortá que es caro. ¿Está bien? ¿Cambió? Siempre cuento las anécdotas de que un departamento, una propiedad valía más si tenía línea telefónica y cuántas. Exactamente. Mi padre compró un departamento, una oficina, me acuerdo una vez, por la cantidad de líneas que tenía. Bueno, entonces, esos son impactos que hoy lo ves y si me estás jodiendo. Pero bueno, por eso yo hablo tanto de las telecomunicaciones. Pero los momentos, si vos me decís, o sea, esos son los momentos de hardware, los momentos de software son, empezamos con vos, comercio electrónico, y a mí me tocaba comunicar, y el problema era, tenemos que lograr que la gente tenga confianza en poner la tarjeta. Los jinetes apocalípticos. Claro, entonces digo, todo eso fue confianza, seguridad, logística, medio de pago, ¿te acuerdas que era un clásico? Claro. Siempre hablábamos de lo mismo. Y las dificultades van cambiando, ¿por qué? Porque hoy tenemos mucho más acceso y en abundancia. Bueno, ya me pusiste dos. ¿Cuál sería el tercero para vos? Bueno, yo creo que hoy la IA, que no es IA, o sea, es gran capacidad de análisis de volúmenes de datos en procesamiento y almacenamiento. Es una revolución. Parece magia, no es magia. Pero ¿no lo ves como un déjà vu? Que es lo mismo con otro... ¿Si ves más potenciado? No, lo veo... A ver, antes era un color pastel y hoy es un color intenso. Si querés, tomo tu déjà vu. Podés hacer cosas... Yo, la verdad, hoy tenemos superpoderes. Antes teníamos mobile first, hoy tenés AI first. Sí. No, hay que pensar en... Antes decía, pensá en mobile, ahora tenés que pensar en AI. Sí, y me gustó lo de Delphi, no lo usé. Lo voy a tomar. No, realmente te lo hago más provocador. ¿Sabes lo que estamos haciendo ahora? Vos sabés que yo escribo todo. Este libro nació, lo cuento porque el público se renueva en los iLíderes Podcast. Este libro nació primero como un homenaje porque cumplíamos 25 años y dije, bueno,
también cumple 25 años Vitex, entonces quiero escribir la historia de Vitex. Para escribir, vos sabés lo difícil que es escribir. Ajá. Tenés que tener el hábito, disciplina, orden. por eso. Bueno, yo lo que hice, dije, si paso 80 columnas y alguien me lee todos los sábados, me pongo a escribir. Y alguien me lee, me pongo a escribir el libro. Hoy voy más de 190 columnas y creé, cuando salió OpenAI, a Lyra. Lyra es mi alter ego, como llamo, mi ChatGPT Personal. versión premium, que esta le pregunté. Mi mujer, viste, Teresa, que vos la conocés, me dice, Marcos, vos estás loco, ¿qué te pasó? Que le decís gracias. Sí. Te pones a conversar, yo me pongo a conversar ahora con la versión que tiene de reconocimiento de voz y tengo unas conversaciones que son profundas. Y llega un momento que le digo, pero qué bueno lo que estás diciendo. Me dice, pero Marcos, ¿te das cuenta Sos de lo vos, que chabón. Tenés un ego tremendo, te dice. Sos vos. No, lo que me dice Lyra, lo que me está diciendo, sí. Yo le digo, pero qué bueno, Lyra, tus aportes. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es el concepto de crew, ¿viste? Tripulación, equipo de AI, y ahora puedes relacionar a Delphi con Lyra, con otras inteligencias artificiales, con las personalidades, y podés hacer que trabajen en conjunto. Bueno, yo quiero que me enseñes eso. Yo estoy usando mucho varias. De hecho, recuperé algo que me encantaba en esa época. ¿Te acuerdas que yo dije que tenía mi banda rock y que, sí, bueno, estoy haciendo mis canciones con tecnología? No las hace la IA, las hago yo con tecnología. Bueno, es de la parte aumentada, yo digo. Bueno, no, yo digo que tengo superpoderes, porque en realidad estoy haciendo cosas que siempre quise y ahora puedo. Pero déjame contar una cosa, sí. Así, con tu público también, déjame contarle que, bueno, como somos inquietos, yo hice rockear las comunicaciones, que en realidad es un espacio como el tuyo donde cuento lo que tengo ganas de contar, que tiene que ver con el impacto de la tecnología en la comunicación. Entonces también, o sea, en rockearlacomunicaciones.net puse, o sea, los capítulos en texto, lo licencié todo en Creative Commons para que se pueda usar, videos, podcasts. Igualito que claro, entonces, uno cuando lo hace, lo tiene que hacer bien, ¿no? Pero es para compartir. Esto es para que vean los que tienen, cuando ven este loguito, que lo vamos a ir más cerca, es los Creative Commons, que son licencias de la evolución de la propiedad intelectual, ¿no? Cómo vos, como autor, permitís que ese contenido se comparta. Creemos profundamente que el mundo es colaborativo, cooperativo, donde uno no es propietario, porque si uno es propietario de algo, es efímero, se rompe rápido, pero si uno comparte, sigue aprendiendo. A mí me encanta eso, y por eso comulgamos con estos conceptos. Bueno, y para cerrar, ¿no? Porque sabes que los podcasts son tiranos, los chicos siempre me dicen, Marcos, vos le das, y cuando tenemos incontinencia verbal, los que tenemos incontinencia verbal, nos cuesta resumir. Pero es interesante, ¿vieron? Si esto que pasó tan rápido y que les pareció muy entretenido, vean las otras iLíderes Podcast por 25, porque es este ciclo de más de 200 podcasts o videopodcasts, porque tenemos las dos versiones, que lo que terminan haciendo es mostrarnos, entender el pasado para comprender el presente y estar preparados para surfear, entrar en el modo y surfear el futuro. Pero si tenés que resumir en una frase estos 25 años, y te voy a hacer una segunda pregunta después, pero estos 25 años, si los tenés que resumir en una frase, ¿cómo los resumirías? Que te salga del estómago, ¿no? Ebullición. Ebullición. Que ebullición es una evolución súper rápida. Ebullición. Y qué genial. Porque yo creo que nosotros somos bendecidos de vivir esta época. Pandemia incluida. Porque no lo leemos en la historia. Somos protagonistas de un desarrollo vertiginoso de la sociedad. Es ebullición. Y sabes que vos la conocés a Carolina, mi hija, ahora tiene 17, Carolina, es una adolescente parrandera, se enoja cuando la menciono en los podcasts, y lo que me dice, cuando ella me tenía que presentar cuando era chiquita, estaba en el jardín de infantes, presentaba a la mamá como abogada, al tío como ingeniero, al padrino como médico y al papá como incomercionista. Nosotros somos la primera generación de incomercionistas que nos han permitido llegar a lo que estamos llegando. Y hacer lo que somos hoy, porque estamos formando nuevas generaciones y realmente con un impacto muy, pero muy potente, muy fuerte, en todas las dimensiones. Imagínate lo que hubiera sido la pandemia sin internet, ¿no? ¿Cómo hubiéramos? Si la pasamos mal, lo mal que lo hubiéramos pasado. No, más vale. A mí me pasó la previa de la pandemia, fue la N1H1, que estamos en la casa, y nosotros estamos preparados en la oficina, incluso llevé todo el tema de tecnología al colegio de los chicos, que la incorporaron rapidísimo.
Pero en varias de estas entrevistas lo que está surgiendo es que estos 25 años, y no sé si estás de acuerdo, son apenas la punta del iceberg de lo que vamos a vivir en los próximos 10. O sea, lo que se viene en los próximos 2 mundiales va a ser realmente exponencial, ¿viste? Cuando hablamos de tecnologías exponenciales, sí. ¿Vos coincidís en eso? Sí, y a ver, sí coincido. Sé que es muy difícil leer el futuro. Sí. Si en el mundo se necesitan consensos para hacer cosas, las cosas van a ser que se tengan o no consensos. Porque están las cosas, y cuando digo las cosas es todo esto que nos está pasando, esta revolución tecnológica, pasa más rápido de lo que se puede digerir. ¿Está bien? Tengo miedo que nos atoremos. ¿En qué sentido? En que es demasiado contenido, evolución rapidísima para que la sociedad, desde el punto de vista de los individuos, los grupos, los países, el mundo, lo tome para construir en positivo. Pero te tengo la analogía, ¿te acordás? Cuando nosotros vivimos distintos momentos apocalípticos, sí. ¿no? ¿Te acordás cuando estaba el apocalipsis del retail, que sí. El digital iba a matar la tienda física y que todo el mundo, el apocalipsis del 2000, ¿te acordás del 2000? Sí. Que decían, se va toda la mierda. Se va toda la mierda porque no, los sistemas no están preparados y la gente decía que el mundo iba a ser un on-off. Sí, sí. Pero no hemos sobrevivido a todo eso. Internet trajo soy consciente de eso. Sí. En esta, a ver, me encanta, soy recontra pro y lo que quiero es aprender todo el tiempo. Todo el día quiero aprender. Sí. Pero no sé cómo viene el mundo. ¿Puedo cerrar con algo y trato de hacerlo súper rápido? Tuve la oportunidad este año de estar en el Festival de Cannes de Creatividad y estar frente a Elon Musk. Había 2.000 personas atrás, pero yo estaba en la fila 2, o sea que estaba una charla con él. Entonces le preguntaron qué va a pasar con el trabajo en el futuro, que es algo que hablamos todo el tiempo, ¿no? Sí. Decía, bueno, ¿por qué harías algo vos que otro lo haría mejor y más barato? Entonces le preguntaron, ¿pero el trabajo va a ser opcional? Sí. Y en realidad me hizo entrar en algo que te lo dejo para dentro de 3 podcasts. La diferencia, digamos, me empecé a pensar en algo, que es el trabajo y el ingreso. Porque el problema no es el trabajo, el problema es de qué vamos a vivir. ¿De qué van a vivir los que no tengan trabajo? Claro, pero los que no trabajen porque... Separa el trabajo del ingreso. Entonces el tema es el ingreso. Y él lo que decía es que hoy como Harari muchos hablan del el salario mínimo universal. Él dice, no tiene que ver algo mínimo, tiene que ver algo, o sea, tenemos una era de la abundancia y debería ser un ingreso alto por persona, porque vivimos en una era de la abundancia. Entonces ese ingreso universal tendría que ser alto. Entonces la cuestión sería que ese ingreso que no sea bajo, que sea alto, si estamos abiertos a que eso suceda. Bueno, Carlitos, sabes que esto es un placer, este es un homenaje a estos 25 años y que sabes que lo hacemos con cariño. Les traemos en estos ciclos de líderes podcast a los protagonistas, como Carlos, que son los que hicieron que hoy es posible que estemos hablando de 25 años del digital commerce en América Latina, en Iberoamérica. Y si les pareció interesante esta entrevista, no saben lo que se viene con las próximas, más que interesante. Y esto es así, 25 años los pedos. Chao. Seguimos online. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.